Bienvenidos a la clase, muchachos. Esta es la clase de electricidad y magnetismo 1, ¿verdad? Ustedes es de la sección de la UNA 1300. Ustedes la tienen matriculada a esta hora. Y eh, vamos, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre no todo esto, porque que todavía no tengo conexión. El coordinador de la clase todavía no nos ha pasado la información total del curso, ¿verdad? La programación del curso total, las fechas y la distribución de los puntos, explícitamente, pero eso no se preocupen. En su momento, cuando yo tenga la información, yo les voy a impartir esa información, dar a conocer esa información y la vamos a discutir, ¿verdad? Un poco rápido. Entonces, en el campus virtual, ustedes van a encontrar un espacio donde nosotros vamos a, de alguna forma, nos va a servir también para desarrollar el curso, ¿verdad? De esa electricidad y magnetismo 1. Si ustedes van al campo virtual, van a ver que ya ahí hay una pequeña introducción, la presentación. Ahí aparezco yo, ¿verdad? El nombre mío, les mencioné hace un momento, mi nombre es Luis Alonso Domínguez, para las personas que no me conocen. Yo voy a estar con ustedes, si Dios lo permite, ¿verdad? Lo que resta del periodo, de este periodo académico. Y en este espacio, aquí es donde nosotros pues, vamos a tener a disposición todos los recursos que vayamos desarrollando día a día. Déjenme decirles que estamos en un proceso, como ustedes ya lo saben, desde hace más de un año, ¿verdad? Ya casi los 2 años. Estamos en un proceso de virtualización de las clases. Eso no implica que nosotros vamos a separarnos, es decir, vamos a estar dando la clase día a día, así como nos estamos conectando en forma sincrónica. Así va a ser la forma como se va a desarrollar la clase todos los días, exceptuando los días que sean fines de semana, lógicamente, ¿verdad? Y los días en los cuales estén programados los feriados. Ustedes en el calendario académico pueden revisar eso, ¿no? Esa información ahí está disponible, ¿verdad? Por internet para que ustedes la busquen en los medios oficiales de la universidad. Entonces, ahí está mi correo electrónico. Igual, ayer yo les envié un pequeño correo, ¿verdad? Presentándome también y dándoles el acceso a una plataforma, la plataforma de Telegram, para los que no la conocían. Ya es bastante común Telegram, yo esperaría que todos ya la conozcan. Pero ese va a ser el mecanismo expedito en el cual nos vamos a comunicar. Van a haber asuntos en los cuales se tiene que tratar casi de forma inmediata. Ustedes pueden consultar, como por ejemplo ayer, ¿verdad? Dos compañeros escribieron que habían agregado porque no les funcionaba el link. De hecho, está muy bien. Muchas gracias por escribirlo. Creo que no les contesté, ¿verdad? Pero cualquier cosa, ustedes pues no duden en escribirlo, informarlo. Pueden hacer preguntas si ustedes lo desean en el chat grupal o individualmente. De hecho, para eso es, para que nosotros podamos comunicarnos de una forma expedita. Eh, Eso no significa que no pueden usar o no deben usar el correo institucional. De hecho, hay unos lineamientos generales del curso que son disposiciones en base a ley, las normas académicas y las disposiciones de los lineamientos que dan de parte de los jefes, ¿verdad? Y coordinadores de la carrera de física, todas las clases de las carreras de física, incluyendo esta, y a mí siempre me gusta enseñarlas. Espero no perder mucho tiempo porque el día de hoy necesitamos comenzar los contenidos, el tiempo es muy corto y hay bastantes cosas que discutir, pero sí me gusta discutir así en forma rápida para que ustedes generales sean claros y después pues no estén preguntando, ¿verdad? No den caso omiso a lo que ustedes ya deben de saber. Entonces, por ejemplo, estos lineamientos tal vez ustedes los recuerdan, son muy parecidos a los que han discutido en cursos anteriores sobre las evaluaciones, ¿verdad? Los plagios son castigados con 0, muchachos, tanto en las tareas como en las pruebas. Ya vamos a hablar sobre cómo van a ser las evaluaciones de pruebas y los puntos, ¿verdad? Tareas y pruebas, eso es igual a 0. Aunque ustedes trabajen en grupo, miren, yo diría estilos de trabajo, ¿verdad? Que ustedes trabajen en parejas, en grupos, los estilos de trabajo son diferentes y uno nota fácilmente, más en estas clases, que el procedimiento, es decir, va tan detallado que el procedimiento uno tiene que revisarlo desde el inicio, ¿verdad? Uno nota cuando alguien está plagiando, entonces se va a castigar con 0, ¿verdad? Traten de ustedes hacer las cosas en base a lo que ustedes están aprendiendo. De hecho, ustedes necesitan aprender, ¿verdad? Entonces, la asistencia a las clases es obligatoria,
¿sí? Por ejemplo, la asistencia me refiero que así como nosotros estamos dando la clase ahorita en forma de videoconferencia, así se va a hacer todos los días, ¿verdad? Por lo menos 4 días por la semana, pero yo voy a estar tratando de atenderlo los 5 días de la semana. Entonces, si ustedes faltan, yo voy a estar pasando asistencia todos los días si ustedes faltan, ¿verdad? Eso va a contar como inasistencia y ustedes van a perder derecho por unidad a las pruebas, ¿sí? Y simplemente pierden derecho y tienen que reponerlo al final, ¿verdad? Entonces, yo estoy obligado a pasar esa asistencia. Hay una cosa muy importante que estos son lineamientos que se dieron por parte de la jefatura y esto se ha venido trabajando en los periodos anteriores en la clase de electricidad y magnetismo 1, 321. Por cierto, desde hace días no doy la clase, ¿verdad? Esta de electricidad y magnetismo. De hecho, ya tengo más de 2 años de no darla. Entonces, si hay algún dato o lineamiento que se me ha pasado el día de hoy, entonces yo se los hago saber y los anoto aquí después, ¿verdad? Porque ahorita como ya estamos en una modalidad diferente en esto de la virtualización, la forma como se trabajaba en forma presencial ahorita, pues son un tanto diferentes. Pero los credenciales es bien sencillo, muchachos. Yo les voy a habilitar en el campo virtual, ¿verdad? Aquí. ¿Todos están mirando, muchachos? Sí. ¿Todos están viendo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, en el campo virtual, ustedes van aquí va a estar todo, vamos a encontrar todo, incluso esta clase, ¿verdad? El día de hoy la presentación, ustedes la van a encontrar aquí por si ustedes quieren repasar, no recuerdan algo, quieren retroalimentar, ¿verdad? Todos los vídeos van a estar grabados y aquí va a haber una casilla en la cual les voy a pedir esto, las credenciales. Entonces, ¿en qué consisten esas credenciales? Esas credenciales es, pues, dos partes, dos archivos, ¿verdad? Van a tenerme 3 archivos prácticamente. Van a tener que subirme 3 archivos. Uno con la forma 03, ¿verdad? Su forma 03 donde lleve la clase, aparezca el nombre de ustedes. La otra, una imagen de su carnet, una fotografía que los identifique, ¿verdad? Su cara y su nombre. Y el tercer archivo, un pequeño vídeo, ¿verdad? De unos 15 segundos, 20 segundos, donde aparezca la cara de ustedes y aparezca ahí sostenido el carnet, que lo identifique a usted. El vídeo es para constatar que efectivamente ustedes son ustedes, ¿verdad? No están ustedes queriéndose clonar con alguien más o cambiándole la imagen a la foto de su carnet para que alguien más le curse este curso de 321. Entonces, eso me lo van a presentar. Les digo que por disposiciones de la coordinación, del coordinador, si ustedes no presentan eso, lastimosamente no se van a someter ustedes a las evaluaciones. Es decir, aunque ustedes tengan el curso, si ustedes no han subido las credenciales, pues simplemente cuando llegue la primera evaluación, por ejemplo, ¿verdad? Las pruebas, usted va a intentar acceder a ella y no va a poder. Entonces, yo al terminar la clase, bueno, tengo otra clase después, en el transcurso de la tarde, yo estaría habilitando eso, pero yo les daría como tiempo máximo en esta semana y la siguiente para que ustedes puedan proporcionar esa información. ¿Estamos ahí, muchachos? Digo una consulta ahí para los que no tenemos carnet. Puede utilizar usted su cédula, su DNI que le llaman ahora, puede utilizar un carnet, puede utilizar, no sé, algo que lo identifique, su nombre y su fotografía, ¿verdad? Y complementario a eso, para eso es el vídeo. Excelente. Bueno, entonces estamos bien. Igual con las pérdidas en las evaluaciones, miren, es muy común que sucedan ese tipo de percances en los cuales se les va la energía eléctrica, ¿verdad? En el lugar donde ustedes viven. Entonces, para ello, pues, me estaba comentando el coordinador de la clase que ustedes se pueden comunicar con EH, ¿verdad? Le escriben, ellos le reenvían un correo y con esa información, constatando que efectivamente del lugar donde usted vive, ¿verdad? Se fue la energía exactamente a la hora que tocaba una evaluación y ahí se programa. Sí, si hay problemas con las evaluaciones, ¿verdad? Ustedes siempre me lo reportan a mí anticipadamente, por favor, porque si me lo reportan el mismo día, lastimosamente yo le diré, no, usted tuvo tiempo para poder hacer ese reporte y yo haberle consultado al coordinador, y entonces se tiene que someter a la reposición al final del periodo, ¿verdad? Entonces, lógicamente ustedes tienen derecho, ¿verdad? Pero siempre y cuando ustedes evidencien que efectivamente tienen problemas. Con las notas,
Yo no coloco cero. Si ustedes se someten a una de las evaluaciones, lo voy a tener que ponderar con esa nota al final porque nosotros estamos expuestos a que nos hagan auditoría, ¿verdad? Si usted tiene una evaluación de una prueba, pues yo lo voy a tener que ponderar con eso. No pongo ceros al final, jóvenes, ¿verdad? Es decir, los cursos, como ustedes ya lo han visto, es decir, ya han pasado incluso ecuaciones diferenciales, ya saben lo único que hay que hacer es sentarse y estudiar, ¿verdad? Este es un curso en el cual lleva trabajo, pero no es algo diferente a lo que ustedes ya han estado haciendo en los demás cursos, ¿sí? Entonces ya van a ver que las cosas son bien bonitas y al final pues uno mira que le encuentra de alguna forma una relación mecánica a los conceptos que ya aprendieron ustedes de 110 y 200 y toda la parte matemática para poder involucrarlo acá y los problemas se resuelven sin ninguna dificultad. Entonces, es obligatorio que ustedes terminen, ¿verdad?, todo el curso. Si no, por algún motivo de fuerza mayor, acuérdense que ustedes siempre se tienen que, si ustedes quieren cancelar la clase, tienen que, y ha pasado la semana de cancelaciones, en la cual ya comenzamos ahorita y termina la siguiente semana, ¿verdad?, el día 14. Entonces, ustedes pueden contactarse con su coordinador de carrera y él les puede cancelar la clase, siempre y cuando usted le devuelva, efectivamente no pudo, ¿verdad?, por algún motivo de fuerza mayor. Entonces, ni el coordinador ni el jefe, ¿verdad?, de nosotros de física puede cancelar en ninguna clase. Entonces, eso son lineamientos generales que siempre, de alguna forma, me gusta discutirlos porque al final, ¿verdad?, no quiero que ustedes fijan demencia, ¿verdad? Las cosas cuando se hablan claramente desde un inicio, pues todo queda bastante bien. Entonces, bueno, hoy sí voy a utilizar, vamos a ver, aquí tengo, ya hace días no utilizaba esto. Déjenme, vamos a ver, déjenme crear un nuevo archivo. Voy a presentarme, voy a dar ciertos lineamientos generales, cómo va a ser la distribución de contenido y vamos a comenzar ya la clase. Como repito, no puedo dar detalladamente la fecha. Ayer tuvimos reunión y él quedó de enviarlas, pero bueno, creo que ha tenido un pequeño impasse, pero por eso no se preocupen. En su momento yo las coloco en el campo virtual el archivo y también vamos a dedicar unos minutos para medio socializarlo, ¿verdad? Para socializar. Le está tomando bastante tiempo a esto. Vamos a ver, vamos a crear entonces por aquí. Por aquí. Vamos a crear y después lo paso a otro archivo. Ustedes son 1300, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, me ayuda con el micrófono. Bueno, excelente. Déjenme, como tengo que doblar, entonces déjenme momentáneamente parar esto, ¿cierto? Como nos vamos a estar conociendo, ¿verdad? Y ahorita es un buen momento para que ustedes también me hagan a dar a conocer quiénes son los con los cuales vamos a estar en todo el curso. Me gustaría un minuto verles las caras a ustedes, muchachos, ¿verdad? No es necesario que se presenten. Yo los voy a mirar en la presentación, en las credenciales, pero por los momentos, ¿creen que me ayudan ustedes a activar la cámara? Va a ser muy común que de vez en cuando yo les pida que activen la cámara para irlos conociendo. Por favor, ¿me habilitan todos la cámara? Nadie. Yo estoy desde una computadora donde no tengo webcam. No tiene webcam. Ah, ya. No. Tiene que conseguirse una, Ariel, porque sí va a Sí. ser necesario que de vez en cuando, pues, son baratas, ¿verdad? Son baratas. De vez en cuando, más que todo cuando estemos en las evaluaciones. Nos presente Freddy. Muchas gracias, Freddy, por seguir las instrucciones. ¿Alguien más que tenga problemas, que no lo ha habilitado? Ya, Freddy. Solo es para conocerlos. La puede apagar. David Mendoza. Excelente, David, aunque está un poco oscuro usted ahí. Parece que está Carlos Álvarez. Excelente, Carlos. Muchas gracias. David, pero sí lo reconozco. Cheque.
Carlos Bonilla, excelente, Carlos, muchas gracias. Abner Villatoro, usted, ¿verdad? Cheque Abner, excelente. Muchas gracias. Vamos a ver los demás jóvenes. Gabriel Obando, excelente, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Freddy Betancourt. Bueno, me imagino que tiene la mascarilla Freddy porque algo tuvo que haber sucedido ahí, ¿verdad? ¿Está en su casa o no está en su casa? Bueno, pero muchas bien. Ya con eso más o menos puedo identificar. Muchas gracias. Estoy en el trabajo, Bolí. Ah, está en el trabajo. Bueno, está bien. Carla Vázquez, muchas gracias, Carla. Eduardo, excelente. Carlos Medina, muy bien. Grecia, muy bien. Muchas gracias. Bueno, excelente, jóvenes. Y bueno, no sé si todos presentaron ahorita, solo una persona me dijo que tenía dificultades, pero bueno, no se preocupen. Entonces, créanme que no tengo memoria fotográfica, pero sí, a veces se me quedan bastante, muy a menudo la silueta de ustedes. Entonces, vamos a comenzar la clase. Les mencionaba, este es el curso de electricidad. No es necesario que copien, más que todo que presten atención, recuerden que toda esta información yo se la voy a estar siempre compartiendo en el campo virtual, ¿verdad? Comentario aquí. Entonces, este es el curso de electricidad y magnetismo 1. O, ¿verdad? 321, el código. Los requisitos que ustedes necesitaron para esta clase, que es algo muy bueno, ¿verdad? Ya ustedes son personas con más experiencia, tanto en matemáticas, porque ya llevaron ecuaciones diferenciales y ya llevaron física 200. Es decir, ustedes ya manejan muchos de los conceptos básicos o pilares, diría yo, para poder entender otro tipo de fenómenos. Y ya comenzaron ustedes, de hecho, en Física 200 a entender los fenómenos que tienen que ver con la electricidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los libros de texto que nosotros vamos a utilizar? Los textos. Toda esta información, de hecho, también está en la programación, que para que ustedes ya puedan ir buscando ahí en Internet. Eso está, lo pueden encontrar sin ninguna dificultad. Y si a un caso tienen problemas, todo gusto se los puedo proporcionar, ¿verdad? El libro de texto, el que nosotros vamos a estar utilizando para la clase, se llama Campos Electromagnéticos. ¿Sí? Ese es el autor Roald Agnes. Roald Agnes. Por lo general, de hecho, en este hay una edición en inglés, la tercera edición, la última edición que salió, y hay una edición en español. Ustedes lo teclean en Google y van a ver que la que les aparece es la edición en español. La edición en español tiene algunos pequeños errores, ¿verdad? Son contados los errores que tiene el libro. Entonces también está la edición en inglés. La edición en español es por la facilidad, porque algunos de ustedes pues no manejan muy bien el idioma inglés, y eso es entendible, ¿verdad? Pero en ciencia ustedes ya deben de ir acostumbrándose que los libros específicos, diría yo, sobre conocimiento avanzado, ¿verdad? Por lo general esos están escritos en otro idioma que no sea español. Entonces, igual, yo se los puedo proporcionar. Tengo también el tomo en inglés. Si a un caso alguien lo desea tener, pues también se lo puedo proporcionar, ¿verdad? Pero eso yo lo he encontrado también en Internet. Ahí lo pueden ustedes buscar. Entonces, ese es el libro principal en el cual nosotros vamos a desarrollar la clase. Lógicamente, hay libros de referencia, ¿sí? Hay varios libros de referencia. Entonces, voy a anotarlos aquí, los que se están utilizando. Esos sí los pueden buscar también ustedes. Teoría electromagnética. Teoría electromagnética de Sadiku. Permítanme. Teoría electromagnética de Sadiku. Y la editorial o la edición es del año 2003. Está un libro que ese sí es muy bueno,
un libro en el cual ustedes van a encontrar una buena cantidad de ejercicios resueltos y que plantean, ¿verdad? Introducción a la electrodinámica, introduction, lo único que existe en inglés, to electrodynamic, ¿sí? La tercera edición de Griffin. (1993) Hay más libros, solo voy a colocar uno más, por si ustedes ya quieren ir buscando, pero de hecho, repito nuevamente, cuando les comparta la programación, ahí están todos los libros de referencia que ustedes pueden buscar. Entonces, teoría electromagnética, ¿sí? De Sa, del 87. Entonces, hay más libros, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esto es teorías que ya llevan más de 100 años de haberse entendido bien a su cabalidad, ¿sí? Entonces, hay una infinidad de ejercicios, problemas resueltos, libros de texto que tienen diferentes metodologías, pero en especial el libro de campos electromagnéticos de Wagner es un libro en el cual presenta prácticamente los conceptos en la forma en la cual se fueron descubriendo. Entonces, es bien, yo diría que es bien progresivo y lineal la forma en cómo se van entendiendo los conceptos, se van presentando los conceptos para que ustedes entiendan lo que es la parte de electricidad y magnetismo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los capítulos que nosotros vamos a desarrollar en este curso? Vamos a ver sobre el capítulo 1, vamos a hacer un repaso de algo que ustedes ya saben, de análisis vectorial, es decir, vamos a hablar primero de las cosas básicas que ustedes ya manejan, vectores, y después vamos allá a involucrar lo que son vectores en diferentes sistemas de coordenadas y mirar lo que es la mezcla, ¿verdad? Lo que es cálculo con vectores, es decir, cálculo, análisis vectorial, ¿sí? Entonces, el capítulo 2, de hecho, ese capítulo 1 nos vamos a estar esta semana y la próxima semana. El capítulo 2 vamos a hablar sobre algo que ustedes ya vieron en su curso de Física 200. Lo único que vamos a hablar, pues, a un nivel un poquito más alto, ¿verdad? Los problemas que ustedes miraron allá como problemas de dificultad alta, donde aparecían distribuciones de carga, esos eran los problemas difíciles allá y estos son los problemas cotidianos que nosotros nos vamos a encontrar acá, ¿sí? La ley de Coulomb, ¿sí? Vamos a hablar también sobre lo que son campos eléctricos. Campos eléctricos. Pregunta, jóvenes, ¿todo esto lo vieron ustedes? ¿Vieron sobre la ley de Coulomb y hablaron sobre campos eléctricos? Sí. ¿Lo escucho? Muy bien, excelente. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre la ley de Gauss. Ustedes lo omitieron allá en Física 200. Vamos a hablar sobre la ley de Gauss. Potencial eléctrico, el voltaje, ¿verdad? Ustedes miraron también, llegaron hasta esa parte, creo que fue uno de los últimos temas en los cuales ustedes se centraron, ¿verdad? Vamos a hablar sobre conductores en campos eléctricos, capítulo 6, conductores en campos eléctricos. Y el capítulo 7, del capítulo 6 van a haber ciertas secciones las cuales vamos a, yo diría, no omitirlas, sino desarrollarlas de una forma un tanto más ligera, ¿verdad? Pero eso en su momento yo se lo voy a ir avisando, que es la parte que vamos a centrarnos, que es la parte en la cual vamos a tener un poco menos interés, ¿verdad? Pero porque ustedes, la mayoría de ustedes, o todos ustedes son de ingeniería eléctrica, ¿verdad? No sé si hay algún físico o un astrofísico. Entonces, la mayoría de ustedes es fundamental que tengan presente, entiendan estos conceptos, ¿verdad? Porque esta es la base de todo lo que ustedes pues, van a aprender más adelante, van a seguir aprendiendo. Entonces, en ese sentido, aunque en la programación se omitan ciertas secciones, vamos a generar ciertos materiales de estudio, ¿verdad? Ya sean clases pregrabadas, vídeos que van a quedar ahí. Puede ser que yo lo deje como una tarea, ya vamos a hablar sobre la distribución de los puntos,
para dar a entender de que ustedes efectivamente están estudiando eso. Resulta ser que el tiempo es nuestro peor enemigo y ustedes lo han visto en todas estas clases, ¿verdad? El tiempo se va muy rápido y no nos da chance para desarrollar todos los temas en los cuales, pues, diría yo, está la secuencia en los libros de texto. Entonces, la parte de energía electrostática, ¿sí? Esto sí definitivamente no será evaluado, ¿verdad? Este tema, el coordinador nos mencionaba que no va a ser evaluado, pero como repito, ¿verdad? Siempre voy a generar videos de ayuda o materiales de ayuda para que ustedes pues tengan una idea de lo que se trata. Igual, en el libro de texto está la teoría, ustedes pueden estudiarla y entenderla. Entonces, ya eso es tema de la segunda unidad, ¿verdad? La primera unidad abarca análisis vectorial de ley de Coulomb, campos eléctricos y ley de Gauss. La tercera unidad ya estamos con lo que es potencial eléctrico, conductores eléctricos y anteriormente era energía electrostática. Y ya la tercera unidad ya entramos a lo que se llama o se denomina multipolos eléctricos. Igual, aquí van a haber ciertas secciones que no van a ser evaluados de este capítulo. ¿Sí? El capítulo 9 tiene que ver con lo que vamos a llamarle condiciones de frontera. Ya esto es de la tercera unidad. Y el capítulo 10, electrostática en presencia de materiales. En presencia de materiales. Entonces, esos 10 capítulos, en resumen, no todos, ¿verdad? En cabalidad se van a evaluar, pero eso es el temario de este curso. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución de los puntos? ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Entonces, las evaluaciones en esta modalidad se están realizando pruebas teóricas de los conceptos y se están realizando pruebas prácticas, ¿sí? Pruebas prácticas. Esas pruebas teóricas y esas pruebas prácticas tienen un total, todas las pruebas teóricas, un total de 10 puntos. Van a ser 3 pruebas, y ellas tienen un total de 10 puntos oro. De las pruebas prácticas, no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien la información si eran 3 pruebas, pero sí, son 3 pruebas, si mal no recuerdo. Entonces, igual, si hay algo que omito por no tener claro en esta nueva virtualidad, como repito, no he dado la clase, ¿verdad? En forma virtual últimamente, bueno, ya varios tiempito atrás. Entonces, esas 3 pruebas prácticas tienen un total de 60 puntos oro. Se van a ver tareas, que esas tareas, pues yo las voy a estar asignando, van a haber varias por unidad. Esas tareas van a tener un puntaje de 10 puntos oro y van a ver los laboratorios. Y el laboratorio, pero eso ustedes ya lo saben, esos puntos quien los evalúa es el instructor con las diferentes actividades que se están realizando allá. Y ahí tenemos un total de 100 puntos oro sobre la clase. Las fechas de esas yo las voy a estar socializando después, jóvenes, me disculpo, pero las pruebas se van a estar realizando en un horario fuera de la clase, se van a estar realizando a las 6 de la tarde. Eso no significa que el día que va a haber prueba no va a haber clase. Todos los días vamos a tener la clase, ¿verdad? Al menos que ocurra un impasse, pero yo les voy a avisar anticipadamente. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar entonces ya la clase, capítulo 1, ¿verdad? Del libro de texto. Y de hecho, ahorita vamos a hacer un repaso de los vectores. Ahorita, por lo menos el día de hoy, y tal vez parte del día de mañana, ustedes se me aburran un poquito, ¿verdad? Porque esto ustedes ya lo manejan muy bien, pero igual, como es un repaso, vamos a ir avanzando en forma un tanto rápida, ¿verdad? Progresiva, para que vayamos quedando claro o tapando esos agujeros que si los tuvieron, ¿verdad? En las clases previas, tapando esos agujeros, llenando esos baches y así garantizar que
todo lo que van a necesitar como herramienta matemática lo puedan utilizar bien para describir los fenómenos que tienen que ver con el, ¿verdad? Que es lo que más nos enfocamos en este primer curso. Entonces, recordarán ustedes, nosotros teníamos prácticamente dos cantidades, ¿verdad? Físicas que nos aparecían en los diferentes fenómenos. Una las describíamos con las cantidades escalares, ¿sí? Y otras las describíamos con cantidades vectoriales. Entonces, las cantidades escalares, nosotros podemos hablar en un contexto físico, ¿verdad? Como que es una cantidad que únicamente posee una magnitud, ¿verdad? Una magnitud. Es decir, nosotros le asociamos un valor numérico a eso y ya nosotros teníamos una medición de algún fenómeno físico, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo, ustedes lo recordarán, es una cantidad escalar. ¿Qué otras cantidades miraron ustedes? Hay escalares, la masa, la densidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había otro tipo de fenómenos que necesitábamos nosotros definir. Una nueva herramienta matemática, ¿verdad? Una nueva cantidad para poder medir el fenómeno físico, es decir, los vectores. En términos generales, nosotros podemos hablar que el vector es una generalización de una cantidad escalar. ¿Estamos de acuerdo? Y un vector, además de poseer una magnitud, también posee una dirección, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos referíamos eso? Ustedes, por ejemplo, cuando comenzaron Física 100, veían podemos tener, ¿verdad? Un desplazamiento, un recorrido, podemos realizar un recorrido a lo largo de un punto inicial, no importa cómo sea ese recorrido, y llegar a un punto final, ¿verdad? Punto inicial y punto 2. Pero, en realidad, para describir muchos de los fenómenos físicos que ustedes miraron allá, veían que era necesario hablar del desplazamiento. ¿Y quién es el desplazamiento de eso? Pues el desplazamiento, si ustedes recordarán, el desplazamiento, bueno, lo puedo representar así o lo puedo representar, ¿verdad? No importa cómo, un vector. El desplazamiento es una cantidad vectorial, ¿sí? Es un vector que me identifica el punto inicial y el punto final y la dirección en la cual se realizó el recorrido, pero en línea recta. Es decir, ese valor, ese vector desplazamiento, es el desplazamiento del punto inicial, ¿verdad? Como repito, espero que no se aburra mucho ahorita, al punto P2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso nosotros le podemos asociar y es la magnitud de eso. Entonces, ya vamos a hablar matemáticamente, ¿verdad? Cómo representar eso. Lo que hace uno cuando habla de magnitudes es encontrar el módulo, ¿verdad? En el sistema de la magnitud clásica que ustedes conocen, la magnitud euclidia que ustedes conocen, ¿verdad? La representábamos de esa forma, 2 barras de valor absoluto, le quitábamos la dirección de la rayita arriba, ¿verdad? Entonces tiene una magnitud y tiene asociado bien una dirección y la dirección al final pues me indica de un solo la orientación que tiene, ¿verdad? La dirección, por lo general, nosotros lo que tomamos es el ángulo con respecto a la horizontal, el ángulo θ. ¿Estamos de acuerdo? Tiene asociado una dirección. Entonces, ese es un vector. ¿Qué podían hacer ustedes con los vectores? ¿Qué podían hacer ustedes con los vectores? Operaciones con vectores. ¿Sí? ¿Qué podían hacer ustedes? Por ejemplo, aunque parezca un repaso sencillo, es importante tener claro esto porque lo vamos a ocupar más adelante y es necesario que ustedes lo manejen muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué teníamos nosotros? ¿Qué podíamos hacer nosotros con los vectores? Pues, número uno, vamos a sumarlos, ¿verdad? Si yo tengo un vector A y yo tengo otro vector, no sé, un vector E, ¿sí? Vector B, entonces, la suma de esos dos vectores, hay una regla, una representación gráfica, ¿verdad? La suma de esos dos vectores simplemente consiste en concatenarlos, ¿sí?
donde el punto inicial del segundo vector tiene que coincidir con el punto final del primer vector, así como lo tengo yo ahorita. Entonces, resulta ser que la representación gráfica de la suma de dos vectores simplemente sería esto de acá, ¿verdad? Este sería el vector A más el vector B, ¿sí? Algo bien sencillo. ¿Qué más teníamos nosotros con los vectores? Nosotros podíamos hablar también que los vectores, existen vectores equivalentes, que en el contexto matemático que nosotros vamos a desarrollar, esos vectores se pueden tratar como vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando esos dos vectores tengan la misma magnitud y tengan la misma dirección. Si ocurre eso, ¿verdad? Sí, estamos diciendo entonces que el vector A es equivalente al vector A primado. Entonces, en otras palabras, yo de alguna forma puedo desplazar esos vectores a lo largo del espacio, siempre y cuando mantengan la misma magnitud y la misma dirección. ¿Todos de acuerdo con eso, muchachos? Entonces, con eso, nosotros podemos incluso recordar de ciertas propiedades que ocurrían, por ejemplo, con la suma. ¿Sí? Podemos recordar ciertas propiedades que ocurrían con la suma. Por ejemplo, yo puedo ver lo siguiente, gráficamente hablando incluso, yo puedo ver lo siguiente, que si yo es diferente, vamos a ver, yo concateno en forma diferente, ¿verdad? El vector B y el vector A, resulta ser que la suma va a ser la misma, el vector resultante va a ser el mismo. ¿Qué significa? Que a eso nosotros podemos asociarle una propiedad, algo que ustedes lo llaman o lo conocen como la propiedad conmutativa. Es decir, en los vectores, ¿verdad? El vector A más B, esto es otro nuevo vector, llamémosle C, ¿verdad? Eso es igual a tener A, B más A, ¿sí? Esa es la famosa propiedad conmutativa, ¿verdad? La cumplen los vectores. Entonces, algo muy interesante, que también se puede hacer una representación gráfica de ello, pero no lo voy a hacer, es que también tenemos la propiedad asociativa, ¿sí? La propiedad asociativa me dice es que si yo tengo un vector resultante que es A más B, ¿verdad? Más C, ¿sí? Es decir, ahí lo que estoy operando es primero A con B y a ese resultado lo estoy sumando después otro nuevo vector. Entonces, yo puedo intercambiar operaciones de la siguiente forma, ¿sí? Primero sumar A, B más C y después sumarlo con A, ¿verdad? O incluso puedo utilizar la propiedad conmutativa, para realizarlo en este orden diferente. Entonces, ¿por qué estamos mirando esto? Porque ya vamos a ver que van a aparecer muchas propiedades o relaciones con vectores que las vamos a necesitar para hacer demostraciones o hacer algunos cálculos en los problemas en los cuales nos va a aparecer. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Preguntas hasta? Entonces, ¿qué más teníamos nosotros con los vectores? ¿Verdad? Podríamos hablar de ese vector, es decir, el vector que tenía la misma magnitud, el mismo ángulo con respecto a la horizontal, ¿verdad? Pero tenía una orientación diferente. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Pues para definir la resta de vectores, ¿verdad? La suma y la resta de vectores, nosotros podemos decir que una resta de vectores, si yo quiero sumar, por ejemplo, el vector A, lo quiero restar, por ejemplo, con el vector B, eso lo puedo representar mediante esta definición de lo que es el vector inverso, ¿verdad? Menos B, ¿sí? Entonces, igual nosotros podemos buscar una relación geométrica para eso y no hay ningún problema, ¿verdad? Puedo realizar la operación con el vector negativo, ¿sí? El vector negativo. Entonces, bueno, como estamos claros cómo representar los vectores, pero mi interés es a mí darle una cara específica a uno de esos vectores, es decir, de hablar de todos los vectores, hablar del espacio de todos esos vectores, de un espacio vectorial, ¿estamos de acuerdo? Y cómo yo puedo estructurar ese espacio vectorial mediante algo o pilares básicos, ¿verdad? Pues, relaciones básicas, pilares básicos. Entonces, a eso necesitamos definir algo que le vamos a llamar los vectores unitarios,
Los vectores unitarios. Vector unitario simplemente va a ser, es un vector, ¿verdad? Es un vector cuya magnitud es la unidad, Y resulta ser que ustedes están acostumbrados ¿sí? Así lo vamos a representar. Es decir, cuando yo esté hablando de un vector unitario, ¿verdad? Yo lo tengo representado de esta forma, yo ya sé que ese es el vector unitario que tiene magnitud 1, ¿sí? Ese es el vector unitario que tiene magnitud 1. Entonces, ¿qué significa? En otras palabras, que si yo quiero hablar de la dirección, por ejemplo, de un vector A, ¿verdad? Dado un vector A, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo hablar y ver cuál es la dirección de ese vector, ¿sí? Es decir, yo ya sé que el vector unitario que va en la dirección de A, ¿sí? El vector unitario que va en la dirección de A, lo voy a representar así. El vector unitario, permítanme, el vector unitario en la dirección de A es el vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Y va en la dirección de A, lo estoy definiendo en otras palabras. ¿Y quién es ese vector unitario A? Va a ser el vector que va en la dirección de A y lo divide entre su magnitud. ¿Estamos de acuerdo? En otra magnitud por la dirección unitaria. Porque esa es la base para construir los pilares, ¿verdad? De un espacio vectorial, es decir, darle la cara en un espacio vectorial, en un sistema de coordenadas particular en los cuales estemos trabajando. De hecho, ustedes están muy familiarizados con lo que son las coordenadas cartesianas, ¿verdad? Los vectores en coordenadas cartesianas. ¿Sí? ¿Quiénes eran esos vectores en coordenadas cartesianas? Pues esos vectores en coordenadas cartesianas son aquellos vectores, permítanme, son aquellos vectores unitarios que van en la dirección del eje de las X, el eje de las X, lo vamos a representar así, ¿verdad? X con el acento circunflejo, yo ya sé que es un vector unitario, ¿estamos de acuerdo? El vector que va en dirección de la Y, el vector que va en dirección de la Y y el vector que va en dirección de la Z. ¿Sí? El vector que va en dirección de la Z. Entonces, resulta ser que con esa representación, ese sistema de vectores, esa base, ¿verdad? De mi sistema, de mi espacio vectorial, con esos tres vectores yo puedo construir cualquier vector que ustedes quieran. Es decir, si ustedes recordarán, déjenme utilizar nuevamente, si ustedes recuerdan de su curso de vectores, ¿verdad? Ustedes tienen un vector A cualquiera, un vector A. Ese vector yo lo puedo proyectar en el plano XY, ¿sí? ¿Cómo lo proyecto en el plano XY? Pues creo que ustedes lo recordarán, ¿verdad? Existen operaciones matemáticas para ello, pero solo estamos ahorita representando, permítanme, gráficamente esto. Entonces, lo puedo representar en el plano XY y esa representación, esa proyección que hice en el plano XY, a su vez, yo las puedo proyectar a lo largo de los ejes, ¿cierto? ¿Qué significa? Que ese vector A, si yo lo proyecto en cada uno de los ejes, yo lo que obtengo es una componente de mi vector A lo largo de cada uno de los ejes, ¿sí? A lo largo de cada uno de los ejes. Entonces, en otras palabras, yo puedo decir que mi vector A lo puedo representar en este sistema de coordenadas cartesianas como una componente que va a lo largo del eje de las X
una componente que va a lo largo del eje de la Y y una componente que va a lo largo del eje de la Z. ¿Sí? Entonces, y para cada vector diferente existe una única representación de ese tipo. Entonces, esa es la representación de un vector en un sistema particular que es el que ustedes conocen y están bastante familiarizados con el sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, bueno, ahora sí, yo ya estoy hablando, dicho de otra forma, de una cara de ese vector, mi vector A. ¿Qué puedo yo hacer entonces con ese vector? Por ejemplo, yo puedo, ya ahora como tengo una representación matemática, esta es una cantidad escalar que le corresponde a un número, esta es una cantidad escalar que le corresponde a un número, una cantidad escalar que le corresponde a un número, y este es un vector que tiene la paridad que tiene magnitud 1. Entonces, ¿qué puedo yo hacer con ese vector? Puedo hablar, por ejemplo, de una forma matemática, una representación matemática, la analítica, de encontrar la magnitud en términos de esas componentes. ¿Y quién es esto? Es un tema bastante típico incluso del curso este de 111, ¿verdad? De cómo de un paralelepípedo, ¿verdad? Y ustedes miraban que la diagonal de un paralelepípedo, que en este caso le corresponde, ¿sí? Si ustedes con esas aristas, ustedes forman un paralelepípedo con esas proyecciones que se hacen en los planos XY, YZ y XZ, forman un paralelepípedo donde el vector A representaría la diagonal, ¿verdad? Entonces, eso, utilizando el teorema de Pitágoras, es un problema bastante sencillo. Ustedes encuentran que la magnitud, ¿verdad? La magnitud del vector A queda representado de esa manera. Ya lo han hecho, estoy más que seguro que ya lo han hecho. ¿O no, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Vamos bien? Perfecto. Muchachos, muy bien, excelente. Entonces, si voy hablando muy rápido, me dicen igual, si alguien tiene duda en algo, me dice y no hay ningún problema, podemos mirar esas dudas, ¿verdad? Vamos a hablar de algo más, vamos a hablar de los ángulos directores. En dos dimensiones no había problema, ¿verdad? Hablar de cuáles eran los ángulos que se formaban con respecto a los ejes, porque solo habían dos, solo teníamos dos ejes. El ángulo que se formaba con respecto a la horizontal y el ángulo que se formaba con respecto a la vertical, que así colocábamos comúnmente, ¿verdad? En el sistema de coordenadas rectangulares, los ejes. ¿Sí? Eje de las X horizontal y eje de la Y vertical. Entonces, definíamos quién eran los ángulos. Pero resulta ser que ya en tres dimensiones, ya en el caso general, ¿verdad? El caso general, un vector que sigamos llamándole A, vector A, ¿sí? En el caso general, ahora tenemos tres ejes nosotros. ¿Qué significa? Existe un ángulo asociado a cada uno de los ejes. De hecho, voy a colocarlos con colores diferentes. A cada uno de los ejes, ¿sí? Yo tengo un ángulo asociado a cada uno de los ejes, ¿sí? Y de hecho, vamos a colocarles nombres específicos para identificarlo a qué eje me estoy refiriendo. Le vamos a llamar el ángulo alfa, que se me da con respecto al eje de las X. Le voy a llamar el ángulo beta, el que se me da con respecto al eje de la Y. Y le voy a llamar el ángulo gamma, el que se me da con respecto al eje de la Z. ¿Sí? Entonces, tengo tres ángulos diferentes, ¿verdad? Tengo tres ángulos diferentes, ¿verdad? Que son los asociados a esos ejes. Tengo tres ángulos diferentes para poder identificar la orientación de ese vector. Resulta ser que nosotros podemos también recordar lo que veíamos, ¿verdad? De las relaciones trigonométricas, los triángulos rectángulos que se forman con esos ejes y el vector. En otras palabras, me voy a enfocar en el plano que está cortando al vector A y que me corta el eje de las X, ¿sí? Es decir, vamos a enfocarnos en esto y sería el mismo proceder para todo lo demás. Si yo miro y solo me centro en el plano que pasa a lo largo del eje de las X y que está pasando a lo largo del eje del vector A, ¿verdad? Es decir, esto, voy a subrayar así. Si solamente me estoy enfocando solamente en esto, ¿verdad? En ese plano, entonces yo tengo lo siguiente. Yo tengo mi vector A y tengo, como este es el eje de las X, ¿verdad? Tengo que hay un vector unitario en dirección de ese eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta ser
hace un momento veíamos que a esta magnitud, ¿verdad? Esa magnitud de esa proyección de ese vector a lo largo de las X, le llamábamos la componente X de mi vector. ¿Estamos de acuerdo? La componente de A en las X, ¿verdad? Componente de X de A, bueno, componente de X de A, le vamos a llamar componente X de el vector A, ¿sí? Entonces, bueno, si yo solo me enfoco en esa parte, ¿verdad? En ese plano, yo puedo definir algo muy interesante. El tiempo ya se me está acabando y me voy a quedar hasta aquí el día de hoy. Entonces, yo puedo recordar algo muy interesante, ¿verdad? Le llamamos que este es el vector alfa, el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo recordar yo? Por ejemplo, puedo recordar que existen las funciones trigonométricas, en especial en este caso el coseno, que me relaciona esa componente y la magnitud de mi vector. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, raíz cuadrada de ax cuadrado más ay cuadrado más az cuadrado. Voy a poner en lugar de raíz cuadrada todo esto elevado a la 1/2. ¿Sí? Entonces, a ese coseno de alfa, le vamos a poner un nombre, ¿verdad? Lo vamos a abreviar de la siguiente forma, Lx. A eso es lo que nosotros le vamos a llamar los cosenos de los ángulos directores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo para todos los demás, ¿verdad? Definir que L y Y no es más que el coseno asociado al ángulo beta, y eso no es más que AY entre A, y puedo definir que el otro coseno director, ¿verdad? Asociado al ángulo director, está definido de esta forma, AZ sobre A. Termino con esto, muchachos. Entonces, ¿qué con ello? ¿Qué con ello? Puedo fijarme entonces en lo siguiente. Recordarán ustedes, el vector A no es más que AX más AY más AZ, ¿cierto? Pero puedo enfocarme y mirar lo siguiente. Pero resulta ser que AX lo puedo escribir en términos, ¿verdad? AX lo puedo escribir en términos de esto que le hemos llamado los cosenos directores. Sustituyo. ¿Sí? AX sería A por el coseno director, ¿cierto? Entonces, yo puedo reescribir esto de la siguiente forma. Sería A por el coseno director y a ese le llamamos Lx, ¿cierto? Entonces, X unitario. Hago lo mismo para todo lo demás, ¿verdad? Más A, Ly, más Y unitario, más A, Lz, Z unitario. Entonces, puedo ver lo siguiente en términos de sus cosenos directores, ¿sí? En términos de sus cosenos directores. Y de hecho, es interesante, permítanme, es interesante porque resulta ser que la dirección del vector A, yo la puedo escribir en términos de esos cosenos directores. Es decir, esto era lo que nosotros llamamos el vector A, ¿verdad? La dirección del vector unitario de A. Entonces, ¿eso quién es? No es más que los cosenos directores de este sistema, de este espacio vectorial en este sistema de coordenadas. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí porque el tiempo ya se me fue. Son exactamente las 2 de la tarde. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta el momento? ¿Todo claro? Todo claro, Lick. Bueno, excelente. Entonces, mañana seguimos con el pequeño repaso de lo que ustedes saben. Igual, toda esta información se la voy a pasar, ¿verdad? Entonces, solo déjenme, aunque el día de hoy, pues todavía están en la semana de ediciones y cancelaciones, les voy a pasar la lista. Lo único que la lista la descargo fácilmente, ¿verdad? ¿Quiénes son los que han estado? Bueno, entonces, un gusto, muchachos. Yo cuando tenga la información se la proporciono en el campus, les aviso, igual la vamos a socializar. Nos vemos entonces el día de mañana. Si no tienen preguntas, saludos.